Primero que nada, voy a comentar, voy a entrevistar a uno de los profesionales que está, es una entrevista que es relacionada al proyecto post pandemia, realizada por la Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo. Y bueno, vamos a entrevistar a uno de estos profesionales que estuvo durante la pandemia. Y bueno, yo te quería decir, si me puedes decir tu nombre, tu apellido, tu profesión. Bueno, mi nombre es Matías Pujana y soy bioquímico. Perfecto. Bien, Matías. Te quería, bueno, te voy a hacer una serie de preguntas y bueno, y me gustaría que me las respondas. Otra cosa, agradecerte por esta entrevista, porque nos va a servir para recolectar información y poder presentar este proyecto. Bien, ¿qué consecuencias físicas, psicológicas, sociales consideras que trajo consigo la pandemia en la población infantil? Eh, bueno, en realidad yo no trabajo en el día a día con este tipo de población, pero soy profesor en la universidad, y por ahí sí trabajo con población adolescente. Y una de las consecuencias más importantes, me parece que más allá de lo físico y psicológico, que seguramente que impactó de manera muy fuerte, es en la educación. Creo que es una de las consecuencias más importantes que se está viendo. Después de este año y medio, casi 2 años de restricciones, producto de la pandemia, la educación en esta franja etaria, que son los niños y adolescentes, creo que fue una de las cosas en las cuales más impactó, me parece. Mm, ¿Vos a qué te referís? ¿Por qué impactó tanto? Eh, Creo que principalmente la falta de asistencia a las instituciones educativas, tanto a nivel primario como secundario y terciario también, no pudo ser sustituida del todo por la virtualidad o el dictado de clases de manera virtual. Si bien creo que fue la única manera de sustituirlo y digamos, se hizo un buen trabajo, más allá de eso, digamos, creo que esa sustitución no fue suficiente para paliar la falta de asistencia a clases, básicamente. O sea, para vos es la principal consecuencia que trajo todo esto. Por lo menos desde mi punto de vista es lo primero que pude detectar. ¿Sí? Es entendible. Entendible. Bien, después te hago otra pregunta. ¿Qué opinas sobre el cierre, deshabilitación de los gimnasios y la suspensión de las actividades extracurriculares en plena pandemia? Bueno, estás hablando un poco de las consecuencias por ahí más físicas o psicológicas en esta franja etaria. Me parece que el impacto fue muy fuerte, pero bueno, siempre por ahí se habla de lo mismo. Si bien el impacto del cierre de, en este caso, gimnasios u otras actividades extracurriculares fue muy fuerte en los niños y adolescentes, me parece que era una medida que quizás había que tomar, era necesaria en ese momento. Se puede hablar de si se hizo más extensa de lo que se debía, quizás se podían abrir antes, el cierre quizás fue muy temprano o duró mucho tiempo. Bueno, eso es algo que es debatible y que se puede charlar. Pero bueno, quizás hubo un momento de la emergencia sanitaria en el cual fue necesario hacerlo para reducir la circulación. O sea, en cuanto a lo que fue el cierre, me parece que en algún momento había que hacerlo. Ahora me parece que lo que es charlable es los tiempos. Si se dio en el momento oportuno, si la duración del cierre fue adecuada, eso quizás es más debatible. Eh, pero en cuanto a la medida en sí, para reducir la circulación de gente, me parece que fue adecuado. O sea, ¿estás de acuerdo que se haya cerrado
Sí, en un principio sí. Este, creo que sí, pero bueno, como te digo, quizás se podría haber hecho de otra manera. Pero alguna medida de este estilo creo que había que tomar. Vos te referías a buscar otro tipo de estrategia, ¿no? Quizás se le podía dar, no sé, si nos centramos en gimnasios, quizás se podría buscar alguna alternativa al aire libre o, no sé, hacer lo que se está haciendo ahora con un aforo disminuido. Alternativas seguro que hay miles, ideas seguro que hay un montón, pero bueno, quizás sí se podía buscar una alternativa. Creo que algo había que hacer. El cierre no me parece del todo mal, depende siempre, me parece a mí, de la situación epidemiológica. No es lo mismo estar con un 100% de camas ocupadas en terapia intensiva que con 0 camas con pacientes COVID. Me parece que en base a cómo fue avanzando la pandemia y la situación epidemiológica, se podría haber hecho un poco más flexible este tipo de restricciones. O sea, no es una restricción, un solo tipo de restricción, se aplica o no se aplica. Me parece que es algo un poco más plástico, que tendría que haber ido variando en el tiempo, y quizás eso fue lo que no se hizo, me parece. Está muy bueno lo que decís, Matías, porque vos sos una de las personas que estuvo en las primeras líneas y es una visión que tenés vos y está muy bueno lo que estás diciendo. La verdad que me parece muy buen comentario al respecto. Si bien obviamente va a haber diferentes tipos de visiones, pero cada uno seguramente tendrá su propia visión y bueno, se puede generar un debate, pero bueno, obviamente por eso está bueno la heterogeneidad de opiniones, ¿no? Seguro. Bien, ¿considerás que la tecnología influyó de manera significativa en los niños? ¿De qué manera? No solo en la pandemia, en términos generales, ¿no? Bueno, en realidad, si nos centramos en lo que es la pandemia, creo que el impacto de la tecnología fue positivo. Bueno, ya todos sabemos cuáles fueron las restricciones que se sufrieron durante la pandemia y, bueno, acabamos de hablar hace un ratito de cuál fue el impacto de estas restricciones. Este impacto que generaron las restricciones en los niños y adolescentes me parece que lo único que permitió paliar de cierta manera ese impacto o disminuir o quizás minimizar ese impacto fue la tecnología. Principalmente desde el punto de vista, me parece, social, de la interacción de los chicos con amigos, con familiares, etc. Pero también desde el punto de vista de la educación, volviendo al primer punto que tratamos. Creo que la tecnología o la virtualidad no pudo suplantar de ninguna manera a lo que es la educación presencial. Creo que eso no lo supimos hacer, pero por lo menos permitió mantener el contacto y mantener en actividad a esta franja etaria que si no la mantenés en actividad académica o educativa, de cierta manera la perdés o el daño puede ser mucho más grande del que fue y las consecuencias podrían haber sido mucho peores de las que estamos viendo hoy. Claro. Bien. Bien, te hago otra pregunta para finalizar con esta entrevista. En general, ¿qué herramientas propones para abordar la problemática post-pandemia? En realidad me parece que lo más importante es, primero que nada, entender que la pandemia todavía no terminó. Creo que todavía no llegó la etapa post-pandemia. Estamos en una etapa muy avanzada y me parece que esto, como te digo, todavía no termina. Quizás esté pronto a terminar, eso todavía no lo sabemos, ¿sí? Entonces me parece que lo más importante es entender eso, ¿sí? Pero en cuanto a lo que vos te referís, me parece que lo más importante es seguir manteniendo el cuidado personal, no olvidarse de eso. Me parece que es la única
lo único que nos va a permitir que en algún momento esto termine. Si estamos cerca de terminarlo, me parece que es mucho más importante mantener ese tipo de cuidados para poder llegar a nuestro objetivo, que es volver a la normalidad. Y por otro lado, me parece que en esto de volver a la normalidad, tratar de que sea algo de a poco. Como te digo, vamos a volver a nuestras vidas previas a la pandemia, pero tenemos que entender que eso es algo que tiene que ocurrir de manera paulatina, sabiendo que el problema aún no terminó, ¿sí? Que tenemos que hacerlo, pero con los cuidados necesarios y con paciencia. Me parece que la paciencia en esto de la pospandemia es clave para evitar volver hacia atrás y que la situación sea todavía peor. Buenísimo, Matías. La verdad que me gustó mucho esta entrevista. Por eso reitero, si bien esta entrevista es abocada a diferentes tipos de profesionales, en tu caso, bueno, vos sos bioquímico, seguramente tendrás una visión diferente a diferentes profesionales. Por ejemplo, una visión diferente a un profesor de educación física, a un médico. Todos van a tener diferentes opiniones y por eso es necesario recolectar esta información para realizar este proyecto, ¿no? Y nada, la verdad, agradecerte que te hayas tomado este tiempo para que te entrevistemos como alumnados de la Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo y nada. Es eso y nada, simplemente eso. ¿Querés decir algo o algo? No, te agradezco por el espacio, Andrés. Y bueno, como decís vos, esto es algo que hay que abordarlo con un enfoque multidisciplinario. Eso es muy importante, me parece. Y bueno, felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Acá tenemos a uno de los grandes profesionales que ha trabajado durante la pandemia. La verdad creemos que es una persona muy inherente para la sociedad en Comodoro Rivadavia. Trabajó desde la primera línea. Todos sabemos que trabajó con el tema del COVID y bueno, desde ya muchísimas gracias. Lo presento nuevamente, Matías Pujana, bioquímico. Saludos. Gracias, Andrés.